habilidades también que tenemos que evaluar. El algoritmo es bastante sencillo. Cuando tengamos un paciente con fibrilación auricular, primero debemos ver si tiene una prótesis mecánica o tiene una estenosis mitral severa o moderada. Eso es lo primero que hay que ver. O sea, por lo que en la clasificación, como decimos que no se debe utilizar la valvular o no valvular, pero hay que tener en cuenta si el paciente tiene una prótesis mecánica o si el paciente no tiene una prótesis mecánica. Y ver si tiene una estenosis moderada o tiene una estenosis severa. Entonces, de ley, un paciente de evaluación inicial de fibrilación auricular, necesitamos saber la ecocardiografía de este paciente para poder tomar esas decisiones. A eso se refiere para la anticoagulación. Tiene esto, automáticamente ese paciente necesita warfarina. No hay otra alternativa. Tiene prótesis mecánica, tiene estenosis mitral moderada o severa, no hay ninguna forma de anticoagular a ese paciente a no ser por la warfarina. Los vitamina K dependiente hay que poner. Pero si no tiene esto, entonces tenemos que evaluar el score de Sachs-Vax. Vamos a continuación a él, cómo se evalúa ese score. Y según esto, vamos a decir el paciente es de bajo riesgo o el paciente es de alto riesgo de fenómenos embólicos. Entonces, según esto, si el score de Sachs-Vax nos da 0 puntos en el hombre y 1 punto en la mujer, es de bajo riesgo. Por lo tanto, ese paciente no requiere anticoagulante. Pero si el score de Sachs-Vax es mayor o igual a 1 punto en el hombre o mayor o igual a 2 puntos en la mujer, entonces ese paciente se considera anticoagular. Y la anticoagulación se debe hacer con los nuevos anticoagulantes orales. En los pacientes que tienen un score de Sachs-Vax 1 solamente en el hombre y 2 en la mujer, aquí la guía nos dice que es una indicación clase 2A para anticoagular. Ahora, ¿a qué nosotros tenemos que tener hincapié acá? Aquí nos ayuda mucho las características morfológicas del corazón de ese paciente. No es lo mismo un paciente que tiene un score de Sachs-Vax de 1 punto en el hombre o 2 puntos en la mujer con una aurícula con volumen normal y o que tenga una aurícula con un volumen aumentado. El paciente que tiene una aurícula con volumen aumentado tiene más riesgo de fenómenos embólicos. A este paciente hay que anticoagular. Pero si el volumen está normal, no hay disfunción sistólica, o sea, la fracción de eyección está normal, o no existe alteración del estrés, por ejemplo, entonces a ese paciente podemos dejarlo sin anticoagular. Pero si la morfología cardíaca nos sugiere algún índice adicional de probabilidad de fenómenos embólicos, obligado hay que anticoagular. Pero lo que tiene score de Sachs-Vax mayor o igual a 2 en la mujer, mayor o igual a 3 en la mujer, es una indicación clase 1A. No hay duda alguna de ese tipo que hay que anticoagular. Y el anticoagulante de elección que se considera en estos pacientes son los nuevos anticoagulantes orales, que se conoce como los NOAC. El score de Sachs-Vax, eso nos sirve para poder decidir a qué paciente lo anticoagulamos. La C es insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? O que tenga una disfunción ventricular o una cardiomiopatía dilatada. La H, la hipertensión. La A es la edad mayor o igual de 75 años. Si es de 75 años o más, lo pone 2 puntos. Sin menos, lo pongo en uno solo. Diabetes mellitus, la D, y la S es un stroke previo, o sea, un SB isquémico previo que tenga el paciente, ahí lo da 2 puntos, o un tromboembolismo. La V es enfermedad vascular, estamos hablando de una enfermedad arterial coronaria o el paciente que tenga previamente un infarto. Se considera el sexo femenino como un factor adicional. Entonces, el total de los puntos debe ser 9, ¿ya? Cuando cumple todo. Pero si no, entonces, según esto, nosotros ponemos los puntajes. Si tiene solo, en un solo punto, o si tiene diabetes también, lo aumentamos. Entonces, en el hombre mayor o igual a 1 es anticoagulante. En la mujer mayor o igual a 2 es anticoagulación. El score de Sachs-Vax, de Hasbler, perdón, es el otro score que nos permite saber qué riesgo tiene este paciente en particular para sangrado. Si estamos usando anticoagulante, obligatoriamente tenemos que evaluar el riesgo de sangrado del paciente, porque no es una complicación infrecuente, es frecuente. Entonces, el objetivo de ese score es para poder determinar qué paciente debemos tener un seguimiento estricto. Que tenga un score de
Hasbled alto, eso no contraindica bajo ningún concepto la anticoagulación. Lo que nos dice que debemos tener debemos ser muy cautos con ese paciente para poder corregir todos los factores que se puede corregir para poder evitar que el paciente sangre. Usted puede tener un paciente con score de Hasbled de 4, de 5, de 6, no le contraindica la anticoagulación. Lo que lo está diciendo que debe seguir ese paciente de muy cerca, modificar todos los factores que pueden incrementar la probabilidad de sangrado. Acá la H se refiere a hipertensión no controlada mayor de 160, por ejemplo. La A, alteraciones función renal y hepática. La S, el stroke. La B, que tenga historia de sangrado previo. La L, la habilidad del INR, que sea paciente que está usando warfarina, por ejemplo, y que tiene muy variable el INR, o paciente que tiene una hepatopatía, el INR varía mucho. La E, sea paciente de persona edad mayor de 65 años, y la D, que tenga consumo de alcohol o consumo de medicamento. Medicamento aquí como antiagregante plaquetario o algún tipo de AINES que aumentan la probabilidad del riesgo. Máximo punto acá también son 9 puntos. Entonces, aquí la idea del Hasbled es determinar qué paciente debemos seguir de muy cerca para poder minimizar el riesgo de sangrado. Cada punto es, cada ítem aquí es un punto. Lo NOAC en la fibrilación auricular es lo que él dice, es lo que se utiliza actualmente. Existe 4 tipos, el dabigatran, el rivaroxaban, apixaban y el endoxaban. Aquí en Ecuador, lo que más utilizamos es el dabigatran y el rivaroxaban. Es lo más que comúnmente llega acá en el país, por lo que es lo que utilizamos bien. La dosis estándar del dabigatran es 150 2 veces al día. El rivaroxaban una sola vez al día. La dosis baja es de 110 en caso de dabigatran, que es siempre 2 veces al día, y la dosis reducida del rivaroxaban es de 15. ¿Cuál es el corte para nosotros poner 20 o 15 de rivaroxaban o 150 o 110 de dabigatran? Depende acá. En el caso del dabigatran, la edad mayor va a 80 años. Paciente con esta edad necesitamos reducir la dosis. O que está utilizando de forma concomitante otro medicamento como verapamilo, o hay más riesgo de incremento del sangrado. En este caso, un score de Hasbled, por ejemplo, que nos da 5 puntos. ¿Ya? Entonces, acá debemos tener también en cuenta lo que es el filtrado glomerular. El dabigatran no se recomienda utilizar cuando el clearance de creatinina esté por debajo de 30. No se debe utilizar. En cambio, acá, el rivaroxaban, la reducción es exclusivamente por criterio de filtrado glomerular. Entre 15 y 49 es el corte para nosotros utilizar 15 miligramos. Pero si está por encima de 49, debemos utilizar los 20 miligramos. Pero si el filtrado glomerular está por debajo de 15, no se recomienda utilizar esos fármacos. ¿Ya? Hacemos hincapié en esos dos porque son esos dos que utilizamos acá. En cambio, en Europa y Estados Unidos, ellos utilizan más el apixaban y el endoxaban. También se usa esos, pero eso también se utiliza allá. El apixaban se usa 2 veces al día, en cambio el endoxaban se usa una sola vez al día. La reducción también son criterios con la edad y con los filtrados glomerular y también el peso corporal. La otra cuestión de la fibrilación auricular es saber si ponemos medicamento para poder controlar el ritmo cardíaco. Controlar el ritmo cardíaco es decir, poner medicamento para mantener el ritmo en sinusal, o si nosotros preferimos mantener la fibrilación auricular y solamente hacer hincapié en control de la frecuencia ventricular. Lo traemos este estudio que es muy representativo, fue el estudio que terminó con la duda, con las controversias, que es control de la frecuencia ventricular versus control del ritmo. En ese estudio, que fue un seguimiento de más de 5 años, ellos determinaron la conclusión de que un paciente con fibrilación auricular, la decisión debe ser individualizada, controlar frecuencia ventricular o controlar ritmo cardíaco. El control de la frecuencia cardíaca es preferible en los pacientes mayores de 65 años, que son asintomáticos o mínimamente sintomáticos. O sea, yo tengo un paciente de 65 años o más, está con fibrilación auricular y no tiene muchos síntomas. Entonces, en vez de fajarme para poder revertir el ritmo sinusal, lo dejo con la fibrilación auricular, lo anticoagulamos y lo dejamos un medicamento para poder controlar la frecuencia ventricular. El deterioro de la función ventricular depende de la frecuencia cardíaca.
Si la frecuencia cardíaca no se controla a un paciente con fibrilación auricular, hay más riesgo de deterioro de la función ventricular. Pero si nosotros controlamos la frecuencia ventricular, ese riesgo se minimiza. Por lo que ese estudio demostró de que no hay mucha diferencia en lograr el ritmo sinusal en esos tipos de pacientes o mantener en fibrilación auricular, pero con frecuencia cardíaca controlada. Es razonable intentar buscar ritmo sinusal en los pacientes que tienen una fibrilación auricular persistente, menos de 50, 65 años y son asintomáticos. Y los que son muy sintomáticos, perdón, con una edad mayor de 65 años, por lo menos hay que intentar una vez. Pero si falla, hay que hacer la misma caracterización como el paciente anterior. O sea, que no hay mucha diferencia en términos de beneficios en buscar el ritmo sinusal o controlar la frecuencia ventricular, sobre todo en los pacientes mayores o igual a 65 años. Los medicamentos que sirven para poder controlar la frecuencia ventricular son estos. La familia de los beta bloqueadores cualquiera, o sea, eso a juicio del médico. Los anticálcicos no dihidropiridínicos, estamos hablando de verapamilo o diltiazem, cualquier que uno desea. La condición acá del verapamilo y diltiazem no debemos utilizar cuando el paciente tenga una fracción de eyección menor de 40. Eso es importante porque esos medicamentos deprimen la contractilidad. Por lo tanto, debemos tener un eco para poder ver la fracción de eyección del paciente para usar con seguridad esos fármacos. Otro, los digitálicos digoxina y digitoxina. Y por último, podemos usar la amiodarona en esos pacientes para controlar la frecuencia ventricular. Y en caso de que el paciente tenga disfunción tiroidea, tenemos que tener muy cauto con eso. Eso no debe utilizarse como precaución de la amiodarona. También la amiodarona se usa en los pacientes de que logramos controlar, revertir el ritmo sinusal, podemos mantenerlo con la amiodarona para mantener. Claro, eso se usa más bien en los pacientes menores de 65 años. El manejo de la fibrilación auricular debe ser integral. Ahí interviene el médico de la familia, interviene el cardiólogo, el farmacéutico, interviene el médico general y interviene la enfermera. O sea, es un equipo multidisciplinario que debe manejar un paciente con fibrilación auricular. Todas las especialidades prácticamente están implicados: electrofisiólogos, neurólogos, cirujanos cardiovasculares, fisiólogos, psiquiatras, nefrólogos, dietéticos. O sea, cuando se viene a ver, afecta todo prácticamente se implica en el manejo de pacientes con fibrilación auricular. Porque no, muchas veces un paciente con fibrilación auricular no solamente tiene la fibrilación, sino tiene un sinnúmero de enfermedades, de comorbilidades, de factores de riesgo que hace que toda esa disciplina interviene para lograr el control adecuado. Seguimos con el flúter auricular. En el flúter auricular es una arritmia en el que la frecuencia es más baja respecto a la frecuencia auricular en la fibrilación auricular. La onda F, que se llama mayúscula, son visibles en la cara inferior. Puede ser el RR regular o totalmente irregular. La frecuencia ventricular depende mucho de la conducción que tiene el nódulo auriculoventricular. Puede conducir 1-1 o puede conducir 2-1 o bloqueo variable según el grado de bloqueo que realiza el nódulo auriculoventricular. El flúter obedece a macroentrada o macro reentrada. El problema principal del flúter auricular es a nivel cabo tricuspidia. Es una estructura que está a nivel de la cavidad cardíaca derechas, que tiene que ver con la unión de la vena cava inferior, la unión de la vena cava superior y a nivel del seno coronario. Son estructuras propias de la aurícula derecha, en el que hay un circuito a este nivel que se llama el cabo tricuspidio y la diferencia y que lo separa a nivel de una estructura interna de la aurícula que se llama la crista terminalis. Entonces, esas estructuras son lo que interviene, hace un cortocircuito a este nivel mecánico de reentrada para poder desencadenar el mecanismo del flúter auricular. Estamos hablando de un flúter auricular típico, que es lo más común que se ve, en el cual existe esa anomalía. El reconocimiento electrocardiográfico es muy fácil. Vemos acá, eso es el D2, D3 y AVF. La cara inferior es capital para nosotros evaluar la característica del electro para poder decir si ese paciente tiene flúter o no. Es típico, como se conoce como diente de sierra, eso es la onda F,
La onda F mayúscula y el QRS. Onda F y el QRS. Entonces aquí estamos viendo es un flúter que está yendo 2-1. Por cada 2 ondas F viene un QRS. Eso es un electrocardiograma típico de un flúter auricular tipo 1 o el típico, porque hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es lo más común, es lo más frecuente, es lo que tiene su origen a nivel cabo tricuspidia. ¿Ya? Se caracteriza por tener la onda F negativa en la cara inferior y son visibles. Aquí vemos la misma característica siempre en la cara inferior. Vamos a fijarnos bien a este nivel donde la onda F está totalmente negativa y tiene un bloqueo variable. Si el bloqueo es fijo, el QRS se hace regular, pero si el bloqueo es variable, el QRS se hace irregular. Aquí se ve igual la onda F con una frecuencia ventricular acá de 75 latidos por minuto, pero cuando vemos aquí la frecuencia auricular está alrededor de 300 latidos por minuto. Igual acá, el flúter auricular aquí está conduciendo 1 a 1. Eso es fundamental. Eso nos confunde varias veces. Cuando vemos esta frecuencia auricular, no buscamos la onda P. Pero mira cómo está. La onda P está cayendo en el segmento ST. Aquí. Esa deformidad que vemos acá, una muesca, es la onda F de flúter que está cayendo acá. Entonces está conduciendo 1 a 1. Entonces aquí la frecuencia auricular es igual a la frecuencia ventricular, alrededor de 300 latidos por minuto. Entonces, ese paciente sí no puede colapsar, ese paciente sí puede tener un deterioro hemodinámico. ¿Ok? Igual acá, un flúter auricular común. Está conduciendo 1 a 1. Aquí está cayendo la onda P. Usted ve aquí una muesca. Aquí, esa muesca es la onda P. Está conduciendo a alta velocidad, la misma frecuencia auricular es igual a la frecuencia ventricular. Entonces aquí prácticamente no existe tiempo de llenado ventricular y ese paciente también se puede colapsar. ¿Ya? Eso es uno de los flúter auricular que puede provocar ese problema. Entonces un flúter tipo 1 que está conduciendo 1 a 1. La misma frecuencia auricular está conduciendo los ventrículos. Aquí no existe bloqueo, no existe que el nódulo auricular ventricular está bloqueando. Entonces este paciente también se puede colapsar. Aquí cuando vemos acá podemos decir que ese paciente tiene una taquicardia de ventricular, pero no es ventricular. Aquí estamos viendo la P que está cayendo, perdón, la F que está cayendo aquí. ¿Ya? Esa muesca es la onda F. Existe también a veces, no es flúter, no es fibrilación, es lo que se conoce fibrilo-flúter auricular. Pero como quiera, es combinación de dos arritmias que obedece prácticamente. No existe onda P, no existe onda F de flúter, pero sin embargo, en la derivación V1, mira cómo ve, entonces está haciendo un fibrilo-flúter auricular. Entonces el manejo prácticamente es lo mismo. Entonces, el flúter auricular es muy difícil ver un flúter crónico. No es común. El flúter auricular tiene dos variantes. O revierte a ritmo sinusal o se convierte en fibrilación auricular. Por lo que es muy difícil ver un flúter auricular permanente, ¿ya? Porque la fisiopatología de esa, como es macroentrada, fácilmente regresa a ritmo sinusal bajo tacto. O de lo contrario, pasa a hacer fibrilación auricular. Y esa flúter auricular, cuando vemos a un paciente, muchas veces el un cardiopatía estructural. Es parecido a la taquicardia auricular, que también denota la presencia de una cardiopatía estructural, sobre todo en pacientes mayores de 60 años. En los jóvenes no es frecuente ver un flúor auricular, o si chifla en un joven hay que sospechar que no tenga una vía accesoria. Vamos a entrar a taquicardia por intranodal. La taquicardia por entrada intranodal es una taquicardia en el cual existe doble vía. Existe doble vía a nivel del nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular, como lo vemos aquí, ese nódulo generalmente tiene una sola vía, pero el 25% de la población tiene dos vías acá. Y esas dos vías tienen características electrofisiológicas totalmente diferentes y es lo que conlleva la presencia de dos vías
que se denomina una vía alfa y una vía beta. La vía alfa tiene una velocidad de conducción rápida con un periodo de refractario largo. La velocidad de conducción es rápida, pero el periodo refractario es largo. Periodo refractario en electrofisiología se refiere a que el tiempo de demora que hace la estructura en activarse. ¿Ya? Eso se llama periodo refractario. Es largo, pero la velocidad conduce a la velocidad. En cambio, la vía B tiene una velocidad de conducción lenta, pero tiene un periodo de refractario que es corto. Y existe siempre un obstáculo a este nivel que es la C. Entonces, esa combinación estructural que existe en cierta persona, como lo dije, aproximadamente un 25% de la población tiene esa anomalía que es de nacimiento. Entonces, es lo que conlleva al desarrollo de esa arritmia. ¿Qué ocurre? Existe un extrasístole que viene directo al nódulo auriculoventricular. Salió del nódulo sinusal o salió de un foco ectópico auricular y vino directo al nódulo auriculoventricular. Aquí tiene dos variantes. O va a la vía alfa o va a la vía beta. Pero ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, existe una obstrucción a nivel de la vía beta. Entonces tiene que ir el impulso a nivel de la vía, perdón, una obstrucción a nivel de la vía alfa, tiene que ir donde la vía beta. Entonces, en la vía beta comienza a circular el impulso eléctrico. Aquí encuentra bloqueada la vía beta por el periodo refractario. Circula el impulso eléctrico y luego cuando llega acá tiene que retroceder por la vía beta que inicialmente estaba en periodo refractario. Entonces el impulso pasa porque ya el periodo refractario ya terminó. Entonces ahí comienza a tener un circuito, un círculo que va prolongando. Y ese ciclo va prolongado, entonces uno impulso sigue hacia la aurícula y despolariza la aurícula de forma retrógrada y los demás impulsos baja para poder despolarizar los ventrículos. Entonces, eso es lo que provoca de que al mismo tiempo estimulación auricular y al mismo tiempo estimulación ventricular. Por lo que cuando vemos en el diagrama del electrocardiograma no se puede identificar la onda P. La onda P queda implícita dentro del QRS porque es en el mismo momento en que el impulso sigue hacia arriba para despolarizar la aurícula y otro sigue hacia abajo para despolarizar los ventrículos. Entonces, eso hace que la onda P queda enmascarada en onda P. Aquí es la existencia típica de un electrocardiograma en ritmo sinusal con doble vía. Cuando vemos acá, es el electro del mismo paciente en el mismo momento. Estamos viendo la P, QRS, P, QRS, P, QRS que se sigue. Pero de repente, mira cómo ve aquí, ese P acá, el PR es más corto que aquí. Ese PR es más largo y ese PR es más corto. Entonces aquí estaba activando la vía que tiene conducción lenta con periodo de refractario corto. Y aquí comenzó a activar la vía con conducción rápida, pero con periodo de refractariedad larga. Por eso sale así el electrocardiograma en ese paciente. Entonces, es un electrocardiograma evidente de un paciente que tiene doble vía a nivel del nódulo auriculoventricular. Los trazados de electrocardiograma son estos. Acá vemos aquí, eso es el ritmo sinusal y enseguida el paciente cae en la arritmia. En la arritmia no vemos la onda P, la P está dentro del QRS. Pero ¿cuál es la diferencia con una taquicardia auricular o con un filtro auricular? Siempre los QRS van a estar equidistantes. Aquí vemos igual, aquí tiene una fuerza terminal, la P está cayendo detrás del QRS, está cayendo sobre la onda S acá. Entonces, esa muesca aquí que vemos, eso es la onda P que está cayendo a este nivel. Entonces, en vez de caer delante del QRS, no, está cayendo detrás, sobre el segmento ST. Entonces, eso es una variedad de taquicardia de entrada intranodal. Igual acá estamos viendo que la onda P está cayendo detrás del QRS, con una relación RP que es menor que PR, igual que en el contexto de una taquicardia auricular como lo vimos anteriormente. Entonces, esas son las anomalías que puede presentar. Aquí, la onda P está cayendo delante, pero muy pegado al QRS. Aquí está.
Eso es la onda P, delante justo del QRS. Entonces, esa P no está despolarizando, porque está cayendo por caer, pero no tiene ningún efecto para poder despolarizar el ventrículo. Entonces, esa es una de las variantes también. Y aquí vemos que la onda P está dentro del QRS, como vimos inicialmente. No se puede ver la P. ¿Ve? Que aquí no se ve P en ningún lado. Cuando vemos es una taquicardia de reentrada intranodal. Acá el ritmo sinusal, la taquicardia, y aquí la taquicardia ya coincidió con bloqueo. Aquí el bloqueo se hizo funcional. Eso se llama conducción aberrante porque no tenía bloqueo de rama preexistente. Durante la taquicardia, una de las vías, la vía derecha, se fatiga y hace una conducción aberrante. Por eso tiene esa morfología. Pero es el mismo paciente con la misma taquicardia, que se llama taquicardia de ¿ya? Que su propuesta en el QRS no se ve a 60 milisegundos del QRS, o sea, cae después del QRS, pero a 60 milisegundos, mayor de 60 milisegundos, tiene una fuerza terminal en el QRS, como si fuera una pseudo R, que se llama, y está por detrás del QRS menor de 60 milisegundos, o por delante del QRS, muy pegadito, o que tenga la variabilidad atípica con una relación RP que sea mayor que la relación PR. El tratamiento de la TRIC, de la taquicardia intranodal, la crisis aguda se maneja interrumpiendo la taquicardia. Lo que va a complicar al paciente es la frecuencia ventricular, no la arritmia en sí, sino la frecuencia ventricular. Esos pacientes pueden tener una frecuencia más de 200 latidos por minuto. Y ahí usted se imagina una frecuencia cardíaca más de 200 latidos por minuto, fácilmente puede conllevar un deterioro hemodinámico. Por eso, primero debemos hacer maniobras vagales. Claro, siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. Estamos hablando de que tiene presión normal, no tiene deterioro neurológico, ahí sí nos damos tiempo para poder hacer maniobras vagales. Pero si el paciente llega, está hemodinámicamente inestable, tiene hipotensión, tiene deterioro neurológico, no hay que pensar dos veces, tener la evidencia en menos de un minuto, nosotros tenemos que hacer una cardioversión eléctrica o en ese caso resuelve farmacológico y hay que restablecer el ritmo sinusal mediante fármacos o mediante la ablación por radiofrecuencia. Las memorias vagales se han demostrado de que el masaje del seno carotídeo por el médico, no por el paciente, ¿ya? Y tiene que ser médico que sepa de forma unilateral, nunca coger los dos a la vez, ¿ya? Si usted coge los dos senos carotídeos a la vez, lo puede complicar al paciente. Tiene que hacer uno primero y luego el otro de forma alterna, ¿ya? Y maniobras vagales, Valsalva puede mandar al paciente a pujar, etcétera. Tiene una eficacia similar en ambos casos, más de aproximadamente un 20% de los casos se resuelve. Y fármacos que podemos usar, la adenosina de elección de 6 a 12 miligramos, la ampolla de 6 miligramos, podemos usar una ampolla intravenosa directo, y si no resuelve con eso, a los 5 o 10 minutos otra dosis, enseguida el paciente revierte el ritmo sinusal. Es un medicamento muy bueno para esa arritmia. O de lo contrario, podemos usar el verapamilo de 5 a 10 miligramos intravenosa igual. La efectividad es excelente, un 80%. El verapamilo también se puede poner hasta 2.5 cada 5 minutos hasta revertir el ritmo sinusal. Propafenona, que es un antiarrítmico clase 1C, también se usa igual que la flecainida. Las vías accesorias. Las vías accesorias fue descubierto por esos tres doctores, por eso se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White, Wolff, Parkinson y White. Fueron los tres que descubrieron esto. ¿Cuál es la característica principal? De que el paciente tiene en el electrocardiograma dos cosas. El PR está corto y tiene la presencia de una muesca en la rama ascendente de la R. Esa muesca en la rama ascendente de la R se llama onda delta. El PR está corto. Estamos hablando de que el PR normal tiene que ser mayor de 0,12 segundos. Mayor de 0,12 hasta 0,18 es el corte en la edad pediátrica, de 0,12 a 0,18. En el adulto, hasta los 60 años, es de 0,12 hasta 0,20 segundos. Y más de 60 años se considera normal hasta 0,22 segundos. Ahora, si el paciente tiene menos de 0,12,
y tiene la presencia de onda delta, entonces estamos diciendo de que ese paciente está preexcitado, tiene una preexcitación ventricular. La preexcitación ventricular es que normalmente el nódulo sinusal está aquí y aquí el nódulo auriculoventricular. Debe salir las fibras de conducción para desplazar la aurícula y luego pasar por el nódulo auriculoventricular para dar tiempo a que los ventrículos, a que la aurícula se despolarice y luego los ventrículos para poder haber un ciclo auricular de un ciclo ventricular. Entonces, los pacientes que tienen vías accesorias, ellos tienen otras vías diferentes que va directo, que va uniendo las aurículas directo al ventrículo, sin pasar por el nódulo auriculoventricular. O sea, en otra palabra, no pasan por el nódulo auriculoventricular. Une directamente las aurículas al ventrículo. Al hacer eso, entonces el ventrículo se excita de forma precoz. Por eso la palabra preexcitación ventricular. Entonces, la característica principal, como lo estamos viendo acá, el PR está muy corto y mira, tiene una deformidad en la rama ascendente de la R que se conoce como la onda delta. Entonces, es la característica que esos pacientes presentan. Aquí tenemos un electro en sinusal, tiene la P, tiene la R y aquí tiene la muesca. Aquí tiene la muesca. Entonces, eso es la onda delta y el PR corto. Es una vía accesoria septal derecha, ¿ya? Sí, porque hay que, la clasificación de la vía viene también en qué lugar exactamente se puede encontrar. Es una vía septal derecha. Entonces, esas vías se pueden comportar como si fuera otra vía de funcionamiento normal en el paciente. Entonces, va a dar un tipo de taquicardia que estamos viendo acá, que se llama una taquicardia ortodrómica. Es muy parecida a la taquicardia de entrada intranodal que vimos anteriormente. La diferencia es que en la taquicardia ortodrómica, la vía que participa es una vía accesoria. Y en la taquicardia de reentrada intranodal es las dos vías que están dentro del nódulo auriculoventricular. Eso es la diferencia entre taquicardia ortodrómica y taquicardia de reentrada intranodal. El manejo prácticamente no difiere mucho, porque muchas veces esa taquicardia ortodrómica, las vías puede ser manifiesta o puede ser oculta y la conducción es solamente de forma retrógrada, no conduce de forma retrógrada. Por eso nos da esa taquicardia que se llama taquicardia ortodrómica. Aquí vemos que la frecuencia es más frecuente, más de 85%. Taquicardia ortodrómica no es la única que ocurre por vía, pero vamos a hacer énfasis en esa parte. Es regular, cohérese estrecho o, salvo que tenga un bloqueo de rama previo o funcional, conducción aberrante. Frecuencia variable de 120 a 250, promedio 170. La P visible, RP, es menor que PR a más de 60 milisegundos y tiene una característica que lo diferencia muchas veces de la taquicardia de entrada intranular, que es la alternancia eléctrica. La alternancia eléctrica tiene una sensibilidad, tiene una sensibilidad muy alta, pero la sensibilidad está baja. O sea, si vemos una alternancia eléctrica, un electro con taquicardia con cohérese estrecho, estamos pensando de que tiene alta probabilidad de que sea una taquicardia ortodrómica, pero no se ve mucho, por lo tanto la sensibilidad está baja, pero la especificidad es muy alta. Se refiere a que tiene un QRS estrecho, largo y otro es pequeño. Uno largo, otro pequeño. Eso se llama alternancia eléctrica. Eso es bastante específico de una taquicardia ortodrómica. Aquí estamos viendo, cuando se fijan aquí, mire, ese QRS es un poco alto, ese es un poquito bajo y ese es un poco alto. Entonces, a veces no se define bien la alternancia eléctrica, hay que buscarlo con lupa, pero es el típico que estamos viendo acá. Es una taquicardia ortodrómica. Aquí igual, la taquicardia ortodrómica, cuando sale en ritmo sinusal es que vemos bien cómo está la onda delta. ¿Ve? La onda delta está aquí y esa es la taquicardia que presentó el paciente. Por tanto, es una taquicardia ortodrómica. Si no hubiera presentado esto y no hubiera tenido una alternancia eléctrica, uno podrá decir que es una taquicardia intranodal. Pero ver, al convertir el ritmo sinusal, ver esa onda delta con esa morfología y ver esa alternancia eléctrica, entonces el diagnóstico es una taquicardia ortodrómica. ¿Ya? El diagnóstico de la taquicardia con QRS estrecho está
Primero, la relación RP tiene que ser menor que PR. Cuando eso ocurre, ahí estamos pensando en taquicardia ortodrómica, taquicardia de entrada intranular o taquicardia auricular. Esas tres condiciones no pueden dar esa variabilidad de que la RP sea menor que la PR. Pero hay otras en que la RP es mayor que la PR. También ocurre en la taquicardia auricular, la taquicardia ortodrómica decremental, que es una variante electrofisiológica, y la TRIN no común. Cuando ambas son iguales, ocurre en la taquicardia ortodrómica, la taquicardia ortodrómica decremental y la auricular. Entonces, esos son en condiciones raras. Lo más común es que una taquicardia auricular esté una RP menor que la PR. ¿Ya? Pero hay los casos atípicos donde esa morfología cambia. O si la TRIN es no común, ahí sí la RP se hace mayor que la PR. En todas taquicardias rápidas, primero tenemos que saber que identificar la onda P suele ser difícil. La onda T negativa puede ser tomada como P erróneamente. Esos son errores que a veces cometemos. Durante el episodio agudo, maniobras vagales o la interacción de la adenosina o el verapamilo interrumpen la mayoría de la taquicardia supraventricular y puede evidenciar el flúter o la taquicardia auricular. Recordar siempre de que los médicos que trabajan en las urgencias no siempre son aritmólogos, ¿ya? Y esos son diagnósticos finos que hacen los aritmólogos. Inclusive, a veces, un electrocardiograma de superficie es muy difícil diferenciar taquicardia auricular o taquicardia ortodrómica o taquicardia de entrada intranodal. A veces es el estudio electrofisiológico que da la confirmación. Entonces, muchas veces en la práctica clínica lo que se hace son impresiones diagnósticas según la característica de la onda P, según la característica de la arritmia para poder dar un apellido a la arritmia. Y el estudio electrofisiológico el sello, es lo que confirma, eso es el gold estándar para poder confirmar estos diagnósticos. Claro, hay algunos indicios electrocaracterística electrocardiográfica que nos da alta sospecha de que ese ritmo es tal o es esta cosa. La peligrosidad de cargas supraventricular de que implica no es el tipo de ritmo como tal, sino es la frecuencia auricular. Mientras más lo tiene ese paciente. Interviene también el tipo, la función cardíaca previa que tenga el paciente, la edad del paciente, la patología asociada, fármaco utilizado y la intervención médica. Si nosotros también nos confundimos en la intervención médica, también se puede complicar. La medida general que nosotros hacemos monitorización, canalizar una vía periférica, oxígeno en caso de necesidad, corregir los tratones electrolíticos, ácido básico y cualquier otra alteración que favorece el inicio o el mantenimiento de la arritmia. A veces la causa de esa arritmia son por desequilibrios electrolíticos. Entonces, si no corregimos esos desequilibrios, nunca vamos a salir de la arritmia del paciente. El concepto de las maniobras que inhibe la actividad simpática, esas son las maniobras vagales que siempre se debe hacer en una taquicardia supraventricular. El muestraje con los globos, eso siempre tiene que ser por el profesional, de forma alterna, no los dos a la vez. Maniobras vagales, maniobra de Valsalva, mandar al paciente que tosa, que puja, etc. Estimulación faringea, se puede estimular, el médico puede sumergir la cara en agua fría. Todo eso para poder estimular el reflejo vagal. Y eso muchas veces corrige la arritmia. Las indicaciones está en fibrilación auricular, en flúter auricular, taquicardia auricular, el TRIN. Y indicaciones terapéuticas sirve para poder quitar la TRIN y sirve para poder quitar la taquicardia ortodrómica. Las maniobras vagales son terapéuticas en eso. Pero para esas dos, la taquicardia auricular, flúter, fibrilación es para poder enlentecer la frecuencia cardíaca para nosotros lograr visualizar la característica de la onda P o la onda F en el caso. Reversión a ritmo sinusal. Paciente con deterioro hemodinámico, llevar a ritmo sinusal, eso se hace exclusivamente por cardioversión eléctrica. Paciente tolera ritmo sinusal, controla la frecuencia ventricular, nosotros podemos hacer esas maniobras. Podemos usar medicamentos farmacológicos, los grupos C y C puede ser o amiodarona o cardioversión eléctrica en el caso si los medicamentos fallan. Y para controlar la frecuencia ventricular, los beta bloqueadores, la digoxina, verapamilo o el diltiazem.
Pero ojo, siempre paciente hemodinámicamente inestable, no usar medicamentos, sino cardioversión eléctrica. La cardioversión eléctrica en los pacientes con taquicardia supraventricular es mal tolerada, es aguda si no hay reversión espontánea o falla y es persistente o de duración desconocida. O sea, son aquellos pacientes que son considerados como mal candidatos para esto. Una taquicardia que no sabemos el tiempo de evolución es mal para que responda a la cardioversión eléctrica. O el paciente sea agudo si no hay reversión espontánea o hay fallar. Entonces, muchas veces una primera descarga y el paciente no sale. Entonces, a repetitiva puede salir o puede ser que no salga. Muchas veces son pacientes de mal pronóstico o de mal candidato para que revierta el ritmo sinusal. Los fármacos que te utilizan para poder revertir el ritmo sinusal está los antiarrítmicos clase 3. ¿Ya? Esos son los que estamos aquí. La flecainida, que es clase 1C, la propafenina igual clase 1C y la amiodarona. Aquí en el Ecuador lo que vemos más frecuente, por lo menos en los hospitales grandes, se podrá ver flecainida, propafenina, pero lo más común que se ve es la amiodarona. ¿Ya? Es la amiodarona que inclusive en los hospitales nosotros lo que utilizamos con más frecuencia es eso porque es lo que tenemos. ¿Ya? Entonces recordar siempre la amiodarona, nunca diluirlo con solución salina. Siempre la dilución se hace con dextrosa. ¿Ya? Usted calcula de 5 a 7 miligramos por kilo de peso, la dosis estándar de 5 miligramos por kilo de peso, y lo pasa intravenosa diluido en dextrosa al 5%, pasando en 30 minutos, y con esto muchas veces el paciente ritmo sinusal. Empleo de choque de corriente directa al paciente, eso es la cardioversión eléctrica, lo que sé en caso de emergencia de deterioro hemodinámico. A veces no hacemos en emergencia en el paciente, sino que lo podemos programar. Ejemplo, un paciente con fibrilación auricular con más de 48 horas de evolución. Como lo decía, en la variante paroxística tenemos que diferenciar más de 48 horas o menos de 48 horas. Si es menos de 48 horas la fibrilación auricular, nosotros podemos hacer la cardioversión eléctrica del paciente por 3 semanas y poder planificar la cardioversión. ¿Por qué esa diferencia? Porque se demostró de que un paciente con fibrilación auricular de menos de 48 horas no tiene suficiente el tiempo para poder formar coágulos. ¿Ya? O sea, todavía no hay formación de coágulo en ese paciente. Pero si es más de 48 horas, ya el tiempo es suficiente para formar coágulo. Para nosotros cardiovertir este paciente en este instante, tenemos evidencia de que no haya coágulo en su corazón. Y eso se hace a base de ¿qué? De un ecocardiograma transesofágico. Pero si no tenemos esa posibilidad de realizar, obligado tenemos que anular 3 semanas al paciente con anticoagulante. Y con eso descartamos la probabilidad de que haya formado coágulo. Y lo hacemos la cardioversión eléctrica en ese paciente, eso se hace de forma programada. Por eso el paciente tiene que venir en ayuna, con sedación, energía que se selecciona, que no haya tenido alteración auricular importante. Y luego de hacer esa cardioversión a ese paciente, debemos anticoagularlo por 4 semanas más. Porque una vez que nosotros quitamos la arritmia en ese paciente, en contexto de la fibrilación auricular, hay un fenómeno que se llama el stand atrial, o sea, aurícula atontado. Ese proceso de aturdimiento auricular, eso demora de hasta un mes. Entonces, 4 semanas son suficientes para poder corregir ese problema. O sea, nosotros restauramos la parte eléctrica, sin embargo, la parte mecánica no está funcionando. Por eso el motivo de mantener 4 semanas más. Y a las 4 semanas de anticoagulación, nosotros tenemos que evaluar a este paciente según el score de Chas-Bas para poder poner anticoagulación permanente o suspender. Mal candidato para cardioversión eléctrica, los pacientes que tienen enfermedad del nódulo sinusal, aritmia bloqueada, o a no ser que nosotros dispongamos de un marcapaso temporal. Episodio aislado con reversión espontánea, que tenga una cardiopatía estructural que no mejore con tratamiento médico, más de 12 meses de tratamiento, y tenga una aurícula izquierda grande, más de 45 milímetros. El tratamiento farmacológico para control de la frecuencia está digoxina, verapamilo, propanolol o beta bloqueante, el ditacen,
también se puede usar medicina en bolo para poder controlar. Ahora, los pacientes que tienen síndrome de prestación, o sea, tienen vía accesoria, nosotros no podemos usar esos fármacos. ¿Por qué? Si usamos digoxina, verapamil, propranolol o beta bloqueador o liftasen, estamos bloqueando la vía fisiológica y favoreciendo la vía accesoria. Razón por la cual no se utiliza en esos pacientes, sino utilizamos la amiodarona, la propafenona o la flecainida. En resumen, fibrilación auricular, flúter de frecuencia ventricular con estos fármacos, beta bloqueante, digoxina, verapamil, liftasen. Si queremos revertir el ritmo sinusal, tenemos que coger clase antiarritmo clase 1A, 1C, flecainida, propafenona, amiodarona, ibutilide, dofetilide o el sotalol. Y el tratamiento del TRIM, taquicardia ortodrómica, fibrilación auricular por vía y la taquicardia antidrómica, ahí debemos utilizar la adenosina, el verapamil, la amiodarona, la cardioversión eléctrica y la ablación, que es el examen, el procedimiento definitivo de cura de la mayoría de estas arritmias. Bueno, hasta aquí la primera parte. Si hay algunas observaciones, alguna inquietud, alguna duda. ¿Aló? Pido buenas noches. Buenas noches, doctor. No, muchas gracias. Aló, buenas noches. Aló. Y buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por su ayuda. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy buenas noches. Disculpe la pregunta, la intromisión, ¿cómo le va? Primero que nada, muchísimas gracias por la conferencia. Segundo, quería solo hacer un pequeño recorderis de cómo se va subiendo la cardioversión, con cuánto de voltaje se va aumentando cada vez que se va dando hasta llegar a la dosis tope, ¿no? Ya. La cardioversión eléctrica se escoge según el tipo de arritmia. ¿Ya? Según el tipo de arritmia, nosotros escogemos la cantidad de Joule que debemos adentrar al paciente. Ahora, las arritmias tipo taquicardia de reentrada intranodal, flúter auricular o taquicardia ortodrómica generalmente necesita bajas cargas. Podemos comenzar con 75 o con 100 Joule. 75 a 100 de inicio. De forma sincrónica, lo aplicamos al paciente. Si no sale en esa carga, entonces lo subimos a 150. ¿Ya? Eso es básicamente para poder revertir. Entonces, en el caso de la fibrilación auricular, que nosotros queremos revertirlo eléctricamente, podemos, porque ahí necesitamos un poquito más de energía, porque recordar que las alteraciones electrofisiológicas que ocurren en la fibrilación auricular son mucho mayor que lo que ocurre en la taquicardia ortodrómica y la taquicardia intranodal. Entonces, ahí nosotros iniciamos con una descarga sincrónica a partir de 150 a 200. ¿Ya? Para que de una el paciente salga con la frecuencia cardíaca en el ritmo sinusal. Pero a veces con 200 no nos sale, tenemos que subir hasta 360. ¿Ya? De forma práctica, cuando el paciente está con un deterioro hemodinámico, no necesitamos hacer pruebas, necesitamos que de un solo choque, el paciente salga. Por lo tanto, si es una fibrilación auricular, un solo choque, nosotros podemos entrar con 200. Y si es una taquicardia ortodrómica o una taquicardia antidrómica a un paciente inestable, nosotros podemos directamente entrar con 150. La idea de estos cargas altos es que de una sola choque nosotros logramos sacar el paciente y el paciente retorna al ritmo sinusal para poder recuperar su hemodinámica. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Ya, gracias. ¿Otra pregunta? Realmente la parte de la cardioversión eléctrica necesita un poquito de práctica. Porque, ¿en qué sentido? Porque a veces tenemos el equipo en la disposición nuestra, pero el paciente llega, entonces no podemos aplicarlo con efectividad.
Todas esas arritmias supraventriculares, cuando nosotros vamos a hacer la cardioversación eléctrica, tiene que ser de forma sincrónica. Esas dos opciones lo tienen todos los desfibriladores. Tenemos que buscar la opción que diga sincrónico. Esa opción sincrónica es lo que nos permite de que el equipo nos detecte lo que es el QRS, para que justo descarga en el QRS para no descargar sobre el segmento ST o sobre la onda, ¿ya? Entonces, a veces, por falta de práctica, no sabemos manejar el desfibrilador, sino es muy sencillo el manejo, es muy sencillo. Y el resultado es muy evidente, es muy práctico. ¿Alguna otra inquietud, alguna duda? Bueno, si no hay otra duda, vamos a finalizar la charla de hoy. Según tengo programado, mañana sería otra charla sobre taquiarritmias ventriculares. Porque dar las dos charlas, taquiarritmias ventriculares, supraventricular y bloqueos, y bradiarritmia, perdón, en la misma charla se hace bastante extensa. Y a veces no podemos dar la información, toda la información necesaria para el beneficio de todo el mundo. Por lo que hemos decidido hacer esa división. La primera parte fue ahora, que se abordó todo lo que se llama arritmias supraventriculares, taquicardia sinusal, taquicardia auricular, flúter auricular, fibrilación auricular, taquicardia de entrada intranodal y la taquicardia por vía accesoria, en este caso la taquicardia ortodrómica. Esas son las taquiarritmias supraventriculares más frecuentes que nosotros vemos en la práctica diaria. Entonces, el manejo de estas taquiarritmias siempre hay que enfocarse sobre la hemodinámica del paciente cuando nosotros vemos en la emergencia. Siempre la hemodinámica del paciente es lo que prima. Luego evaluamos la hemodinámica del paciente, hacer el electrocardiograma, por supuesto, para determinar, para orientarnos sobre el tipo y luego controlar la frecuencia cardíaca. Porque lo que va a deteriorar el paciente, lo que va a complicar al paciente es la frecuencia ventricular alta. ¿Ya? Y luego nosotros podemos hacer las demás pautas para poder identificar y definir qué conducta específica cogemos con ese paciente, por lo menos para poder salvarlo de la parte aguda y posteriormente hacer los estudios que le corresponden para poder definir la estrategia adecuada a seguir con el paciente. Muchas veces, si hay taquicardias que vemos en emergencia, lo ideal es, una vez que nosotros logramos controlar la crisis aguda, no dejarlo ir de alta en ese momento, sino observar, ¿ya? Porque como lo digo, a veces son solo médicos residentes que está de turno, no él ve el tratante, y si el paciente se va, puede ser que se va de forma incorrecta o puede ser que puede tener complicaciones. Siempre es bueno tener la opinión de otro médico, de otro profesional, en este caso mejor sea un electrofisiólogo, que sabemos que es escaso a nivel del país. Entonces los cardiólogos pueden asumir esa responsabilidad para poder manejar bien esos tipos de pacientes. Y lo que necesitan algún tipo de intervención específico, porque lo de la vía accesoria, por ejemplo, esos pacientes necesitan una ablación. La taquiarritmia tipo TRIN también puede tener ablación. Y los flúter también se puede ablacionar. Y eso se puede direccionar posteriormente por consulta externa para que lo valore el especialista en electrofisiología para poder dar el tratamiento oportuno que se requiere. Entonces, mañana a la misma hora vamos a iniciar con las taquiarritmias ventriculares. Entonces, y vamos a terminar con la parte y terminaremos con lo que es las bradiarritmias, que será la última parte para poder completar el tiempo. Entonces, si no hay otra duda, creo que ya terminamos por hoy. Entonces, mañana. Y espero que haya tenido provecho de la charla. Y si hay alguna duda respecto a esas charlas en el día de mañana, usted me recuerda sin problema. Y si hay alguna inconveniencia, le aclaremos sin problema. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. A usted le agradezco. Gracias. Gracias, Buenas doctor. noches. Gracias.